o buenas tardes, o buenas noches. Bien, para hoy tenemos el estudio de caso número 3, que nos va a servir para ejemplificar muchas cosas. Espero les sirva. El caso Paula. No, espero que nadie se lo tome a mal. Un nombre tenía que tener. Bueno, pasa que Paula tiene 23 años, vive feliz con sus padres, estudiante de último año de la carrera de parvularia. Actualmente está finalizando su práctica profesional y viene a terapia porque se siente ansiosa. Bueno, no se olviden que la ansiedad es característica de muchos cuadros. Así que ténganlo en cuenta. Viene enviada por el médico que no le encontró nada. Su práctica profesional le genera estrés. Ya no desea asistir a su práctica profesional. ¿Sí? Además está comiendo demasiado, fuma más que antes, tiene dificultades para conciliar o mantener el sueño. Sí, todo producto de la ansiedad. Y piensa todo el día en las planificaciones que debe presentar diariamente en el jardín y dice de sí misma, me siento una torpe que no sirve para nada. O sea que algo está pasando en su vida. Resumen de entrevista. Expresa que su supervisora en el jardín infantil donde hace su práctica le corrige todas las planificaciones y actividades que realiza durante el día, en ocasiones la menoscaba frente al asistente de la sala, frente a los niños del jardín y frente a los apoderados. O sea, le tocó una bruja, ¿no? De esas, sí, señorita Lissenmeyer, ¿no? Que le expresa, por ejemplo, que no tiene dominio del grupo, que no habla fuerte, que no tiene carácter, que no planifica bien, etcétera. O sea, la tira abajo totalmente. Sí, y ella en lugar de reírse por dentro y decir, bueno, está bien, voy a mejorar, ¿no? No, se siente nerviosa, angustiada, deprimida y desvalorizada ante la misma. ¿Mm? O sea, nerviosa, angustiada, o sea, lo siente en el cuerpo también. Y ante la misma, y lo siente en el alma. No, pobre, pobre lo que le está pasando. Pero en resumen, digamos, acá hay un estresor muy importante. Durante la entrevista observamos que siempre fue una alumna destacada, acostumbrada a recibir halagos por parte de sus profesores. Desde muy pequeña, otro dato interesante es que es hija única de familia acomodada. O sea, una chica bien, que siempre la han tratado bien y que nunca la habían tratado tan mal en su vida como hasta ahora. Se observa que en otras áreas de la vida, en lo familiar, lo social, la amistad, etcétera, no presenta dificultades. O sea, el único lugar donde tiene problemas es en su práctica preprofesional. También se nota en su discurso que no reconoce que es muy dependiente de la opinión, ¿no? De su supervisora y de los halagos en general. O sea, como que depende mucho de lo que le dicen los demás. También observamos que siente lo que está pensando su supervisora acerca de ella, ¿no? O sea, acá ya tiene poderes telepáticos. Cree que las cosas o son blancas o son negras, o sea, muchacha extremista, exponiendo un tipo de pensamiento extremista, como decíamos, sobre cómo son las cosas. En su discurso observamos que las cosas que le rodean se tornan negativas cuando su estado de ánimo se viene abajo, ¿sí? O sea, racionalización emotiva. Además vemos que desarrolla reglas generales a partir de las llamadas de atención de su supervisora, que reconocen también, halaga sus esfuerzos en oportunidades. ¿No? Parecería que tal vez, perdón, ella se focaliza más en lo negativo que en lo positivo que también le tira la supervisora. Bien, no es mala la supervisora, es exigente y así van a salir buenos. Si ¿no? Yo fuera así con ustedes, mis queridos estudiantes, no me aguantarían, ¿no? Entonces, bueno. Sigamos, sigamos. Análisis de la información preliminar. Análisis de la demanda. La demanda explícita es superar la ansiedad. La no explícita es su miedo a la supervisora. Sí, o sea, su problema dice que viene por ansiedad, pero hay algo ahí que es el que le tiene miedo a la supervisora en sí, que es su problema. O sea, el problema de ella es la supervisora. Bien, análisis de los 5 factores. Sí, porque pensemos, si tuviera otro tipo de supervisora, ¿tendría el mismo problema? No, entonces bien hecho que le pasó esto, porque así va a aprender de que no todo es color de rosa en la vida, señorita. Bien, sigamos. Uno, ambiental. En el factor ambiental, el parvulario es en donde tiene problemas, ¿no? Donde hace su práctica, es en donde donde siente ansiedad por las críticas de su supervisora, y en las otras áreas no presenta problemas. O sea, en lo ambiental está todo bien, en su casa, con sus amigos, etcétera, pero es en el parvulario donde hay dificultades. En lo biográfico, siempre destacó en los estudios, en la universidad sigue el mismo proceso,
Vida normal y feliz con sus padres, ahora se siente muy incómoda en su práctica. En lo biológico, siempre gozó de buena salud. Actualmente, según los estudios médicos, no padece de ninguna enfermedad, pero está comiendo mucho y duerme mal, ¿no? Tiene problemas. Ajá. En lo psicológico, ansiedad generada por las críticas mordaces de la supervisora que la menoscaba delante de todos, ¿no? De sus alumnos, de los apoderados. ¿No? ¿Qué le dirá? Dios mío. Bien, se siente angustiada, deprimida y desvalorizada. Siente deseos de dejar la práctica. Cognitivos. A ver, en lo cognitivo hay distorsiones cognitivas, por ejemplo, lectura de la mente. Cree que la supervisora siempre va a pensar mal de ella, haga lo que haga, ¿no? Como que le lee la mente a la supervisora. Razonamiento dicotómico sobre sí misma, o es alguien que vale mucho o no vale nada. ¿Sí? No hay puntos intermedios. Razonamiento emocional. La realidad para Paula toma el tono de su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, como la dejan mal, entonces, ¿sí? Todo cuanto le rodea también está mal. Abstracción selectiva. Si bien Paula recibe críticas de su supervisora, ella misma dice que a veces le elogia. Es decir, que Paula solo se focaliza en lo negativo, aparentemente, le da mucha importancia a eso y como que lo otro no le da la importancia suficiente. Creencias que encontramos. Me siento una torpe que no sirve para nada. Pobre, toda la vida ella se sintió la mejorcita de todos, ¿no? O que estaba entre las mejores, con las buenas notas, y ahora se siente una torpe. ¿Cuánto puede durar una práctica preprofesional? ¿Un semestre? ¿Un año? Bien, supongo que un año. Análisis de áreas de vida afectadas. A ver, en lo personal está afectada porque vive con angustia. ¿Sí? Afectado, vive con angustia. ¿Mm? En lo familiar no, está bien. En lo social también está bien, tiene amigos. En lo escolar, ojo, no está afectada, porque todavía no abandonó. Piensa abandonar, pero no está afectada. Ella cumple con las tareas, hace los trabajos, va a las prácticas, cumple con sus responsabilidades en esa área, pese al estado de ansiedad y depresión. Entonces uno estaría tentado a decir área escolar académica afectada. No, 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 no. Estaría afectada cuando una persona abandona, cuando hace todo mal, pero ella está cumpliendo. ¿Sí? Por más ansiedad y depresión que haya. Esa ansiedad y depresión le está afectando en lo personal porque vive con angustia. En lo laboral no cuenta porque no trabaja, no está afectada, solamente hay un área afectada. Es un trastorno leve. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un trastorno leve? Que en 12 sesiones esta chica ya tiene que estar bien. Y eso todavía. Y eso. Bien, 3 hipótesis. Planteamos las 4 hipótesis. Directamente planteamos posibles diagnósticos. ¿Sí? La paciente padece de un trastorno de ansiedad generalizada. Ujú. La paciente padece fobia social. La paciente padece de depresión. La paciente padece de trastorno de adaptación. Bien, entre la 1 y la 4, ¿no? O sea, parecería que tuviera todas las características de un trastorno general, de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, duerme mal, come mucho, está ansiosa, piensa en su preocupación todo el tiempo. Pero la 4 nos gusta más. Paciente de trastorno de adaptación. Bien, entonces comprobemos científicamente, ¿sí? Y nos dicen los instrumentos, o nos decimos que vamos a utilizar el STAI, el DSM-5 para la hipótesis 1, el SSL90R para la 2, ¿no? ¿Cuál era la 2? Que tiene depresión, no, fobia social, ¿sí? El 3, el BDI2, el DSM-5 para ver si tiene depresión, y el 4 por si tiene trastorno de adaptación. Solamente vamos a valernos del DSM-5 ante la carencia de instrumentos al respecto, pero siempre la entrevista también es un instrumento. Vamos a verlo con los parámetros del DSM-5. Bien, resultado de los instrumentos aplicados. Bien, el STAI rasgo 54, o sea, es una chica tranquila, un amor de gente, es normal, súper normal su rasgo, pero su estado está elevadito, 72, pero no es como para decir que está en lo patológico, pero sí que es como que está en una zona de riesgo. Con el DSM-5 vemos que no cumple los criterios de ansiedad, entonces la hipótesis queda refutada. En el SSL90R, en fobias, le sale un nivel adecuado, 50. Y en el DSM-5 no cumple los criterios. No, nunca tuvo fobia social esta chica. No, si tiene amigos. ¿Sí? Pero bueno, por las dudas.
Con el MMPI-2 y el DSM-5, en el MMPI, depresión, 67. Poquito. Algo de depresión. Debíamos haberle tomado un BDI-2, ¿no es cierto? También, pero en el DSM-5 nos dice no cumple todos los criterios. Sí, hay algo, algún rasgo de depresión. Sí, como allá arriba también hay cierto, obviamente que hay un estado de ansiedad, ¿sí? Pero la hipótesis queda refutada. Y agarramos el DSM-5 y cumple con los criterios A, B1, C y D, o sea, cumple con casi todos. Hipótesis comprobada, trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Es decir, que hay ansiedad y hay un poco de depresión, pero es un trastorno de adaptación. Claro, uno de primer momento dice generalizada, ansiedad generalizada, pero es una cosa que le surgió con un estresor psicosocial muy, muy bien ubicado. Formulación del caso. Paula crece en un ambiente de cariño y aceptación, lo cual no es algo básicamente perjudicial, pero es lo que Jeffrey Young llama demasiado de algo bueno y que generó en ella el paradigma debo ser la mejor, debo recibir reconocimiento de todos, todos me deben aceptar, una cosa así, ¿no? Como que muy dependiente, con bajas estrategias de afrontamiento. En su momento vital actual se vuelve disfuncional, pues carece de estrategias de afrontamiento adecuadas a las críticas de su supervisora, que se convierte en un estresor psicosocial de tipo académico. Paula, por primera vez en su vida, encuentra a alguien que está jerárquicamente por encima de ella y que le hace críticas continuas a su trabajo. Esto sumado a un conjunto de distorsiones cognitivas, como lectura de la mente, razonamiento dicotómico, razonamiento emocional, generalización y extracción selectiva, le conducen a sobredimensionar las críticas que recibe de su supervisora, lo cual le genera altos niveles de estrés, que retroalimentan las distorsiones cognitivas, llevándole a un estado de sentirse desvalorizada y deprimida. Si bien la ansiedad es la característica principal, esta se debe a un estresor reconocible y perfectamente ubicable, por lo que nos encontramos con un caso, ¿no? Con caso, pues ahí le falta el con un caso de trastorno de adaptación. Ese estado de ansiedad le hace disfuncional en el área personal, manteniéndose funcionales las áreas social, familiar y, bueno, quedó ahí debajo, familiar y académico, ¿no? Y se trata, por tanto, de un trastorno leve, ¿sí? Leve, así que lo puede superar fácil. Muy bien, hacemos acá el mapa patogénico. Sí, era una hija acostumbrada a recibir halagos, ser el centro de atenciones, en la escuela y colegio fue muy buena alumna, siempre acostumbrada a ser siempre reconocida favorablemente en sus trabajos, que le crea el paradigma, ¿no? Siempre debo ser la mejor, siempre debo recibir reconocimiento positivo, le genera distorsiones, que eso se suma a distorsiones cognitivas como lectura de la mente, racionamiento dicotómico, racionamiento emocional, generalización, abstracción selectiva, que nos indican que todo esto, ¿sí? Va a tener una experiencia de no poder afrontar por primera vez a alguien que es crítica ya es decir, no tiene una adecuada estrategia de afrontamiento esta chica, hay que desarrollarle eso. Y eso le va a generar picos de estrés cotidianos, pensamientos de volver a recibir críticas y aprobación, lo cual refuerza sus distorsiones cognitivas y por último nos va a dar un trastorno de adaptación. ¿Por dónde deberíamos empezar a trabajar? No se puede cambiar su pasado, no sé, de ser una hija acostumbrada a recibir halagos, de que en la escuela también le iba bien, eso no podemos trabajarlo, pero sí lo que significó para ella y cómo le generó ese paradigma. Empezaremos a trabajar por ahí, ¿sí? En el paradigma, a ver, ¿sí? Qué tan racional es ese paradigma, empezar a cambiar sus distorsiones y va a empezar a cambiar todo lo demás en su problemita. Pero vamos a enfocar en las recomendaciones teniendo en cuenta este mapa. Bien, diagnóstico entonces, trastorno de adaptación. 309.28F43.23 con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, que según el DSM-5 tiene las siguientes características. A ver, veamos si tiene esto. Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen los 3 meses siguientes al inicio del factor del estrés. ¿Sí? Se cumple, se cumple, se cumple. Por ahí no eran 3 meses siguientes, fueron 3 semanas, pero hay ahí síntomas emocionales. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se ponen de manifiesto por una o las dos características siguientes. Malestar intenso, desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés. Y sí, ¿quién no tuvo un profesor ahí? Teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas. ¿Tiene eso? Tiene malestar intenso.
Deterioros significativos en lo social, no. Laboral, no. U otras áreas importantes del funcionamiento, que es el área personal. Ahí hay un deterioro significativo, porque antes era muy feliz y ahora vive muy angustiada, con ganas de dejar todo, fuma mucho, sí, duerme mal, come mucho, está engordando, su vida se ha vuelto un desastre. O en lo personal, ¿no? Entonces hay deterioro significativo. Sí, está fumando mucho, mi hija. Entonces, es un trastorno de adaptación. En lo diferencial, este caso es fácilmente confundible con un episodio de trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, muchas características coinciden. Sí, al principio yo, cuando vi este caso, no pensaba que es un TAG. Pero leyendo la literatura especializada nos indica que algo que caracteriza el trastorno de adaptación es que hay un estresor psicosocial claramente identificable y univariable. O sea, acá hay una cosa que le está afectando la vida, que le ha afectado la vida, que es la supervisora, que es un ogro, ¿sí? Pero que le está haciendo un favor. Yo creo que le está entrenando psicológicamente para aguantar en la vida. Mientras en el TAG esto es, si no, difuso y multivariable. En el TAG la persona está con ansiedad ahí porque le puede pasar cualquier cosa, sobre todo en su trabajo, con la plata, con la esposa. Todo le preocupa al TAG. En cambio acá hay una sola cosa que le preocupa a la chica. No hay fobia específica, obviamente, no hay fobia específica, que bien podría confundirse porque la causa de la ansiedad no es una situación específica que produce un miedo irracional, controlable y condicionado, sino que la causa es que que la desencadena es elaborada por las críticas de la persona y no por la persona misma. ¿Sí? No es que la supervisora en sí, sino en sus críticas. Cuando la supervisora le habla bien, le trata bien, seguro está tranquila. O sea, no es fobia específica. No es depresión porque la depresión que siente es un efecto colateral al carecer de recursos personales de afrontamiento a la situación de críticas que le generan ansiedad. ¿Está bien? Bien. Estamos todos de acuerdo, pero no. Si no, me manda bien. Bien, recomendaciones. Me ponen ahí un mensajito. En este caso, fíjense, observamos que existen altos niveles de estrés. Muy bien. Carencia de recursos de afrontamiento, creencias distorsionadas, estado de ánimo bajo, los cuales nos hacen pensar en las siguientes metas de intervención. Uno, disminuir el pensamiento disfuncional, como decíamos que esto viene de su paradigma, ¿no es cierto?, de sus creencias distorsionadas, como decíamos en un principio. Hay que optimizar las habilidades de afrontamiento posteriormente. Ya primero nos ablandamos el terreno psicológico del pensamiento disfuncional y trabajemos luego sobre las habilidades de afrontamiento. Incrementar las habilidades de autocontrol, porque ella está fumando mucho, se pone muy nerviosa, ¿sí? Duerme mal, come mucho. Mejorar las tasas de reforzamiento positivo, así que se alegre un poco la vida. Para esta chica parecía que lo más importante es estudiar, ¿no? Reducir la activación psicofisiológica, es decir, se pone nerviosa, ¿no? Cuando está ahí la señora, la deprime verla. Bien, entonces hay que, sí, la deprime verla. No, entonces hay que trabajar, yo diría, un tratamiento basado en estas 5 metas de intervención, me parece, según este caso, según la formulación del caso. ¿No? Y el mapa patogénico, que ahí me olvidé de cambiarlo, no importa. Recomendaciones, meta 1, disminuir el pensamiento disfuncional. La paciente tiene una interpretación catastrófica de la dureza de su supervisora. Observándola como una amenaza continua, da por resultado una atención selectiva a los estímulos amenazadores, intrusiones cognitivas, activación fisiológica, angustia psicológica y habilidades de afrontamiento desadaptativas. ¿No? Todo por tener un pensamiento disfuncional sobre sí misma, sobre toda la forma en que interpreta a su supervisora. Hay que darle psicoeducación, explicarle y obviamente reestructuración cognitiva para trabajar sobre esas intrusiones cognitivas, ¿no? Toda esa angustia que le generan esas creencias que tiene por ahí. Muy bien, que son disfuncionales, creencias disfuncionales. Bien, la meta, optimizar las habilidades de afrontamiento. Es que la paciente demuestra una actitud de temor y pasividad ante la supervisora. Esto lo contrarresta preocupándose excesivamente en la próxima clase, es decir, sumisión, ¿no?, al temor, y con ideaciones de abandono de prácticas, evitación o escape más bien. Además, su estado de ánimo se descontrola por la imagen de ogro que tiene la supervisora, aparentemente extremadamente exigente. Cambiar esa imagen es una submeta importante. ¿Cómo? Inoculación del estrés, terapia de exposición, terapia de aceptación y compromiso.
¿no? Entonces, hacerla trabajar para que pueda afrontar y esto le genere menos estrés. Sobre todo la terapia de aceptación y compromiso, ¿no es cierto? Que ya tenga una mejore su filosofía de vida, que ya no puede ser siempre una monedita de oro, ¿no? Que siempre va a haber alguien que no la va a querer mucho o que le va a exigir mucho, como en este caso. Una cosa es que la supervisora se la haya agarrado con ella y otra cosa es que la supervisora siempre fue así, ¿no? Y ella está convencida de que apretándola, maltratándola como la maltrata, la va a sacar buena, porque quiere sacarla buena, ¿sí? Es diferente, no es que la quiere sacar del mapa, del planeta, no, la quiere sacar buena, que sea una buena profesional. Entonces, que ella tiene que aceptar todo eso y comprometerse a trabajar positivamente en lo que le gusta, ¿no? Seguramente le encanta la parvularia, que creo que es un área muy bonita. Bien, la 3. Como meta 3, incrementar las habilidades de autocontrol. La paciente ante los elevados montos de ansiedad se castiga a sí misma fumando, comiendo excesivamente y teniendo problemas de conciliación del sueño, ¿no? La paciente se da cuenta pero no lo puede controlar porque son formas condicionadas de reducir la ansiedad. Claro, está con tanta ansiedad que se ha condicionado a fumar mucho, todo eso para que eso le baja. Paula necesita plantearse metas realistas y comprometerse con autogratificaciones adecuadas que disminuyan su ansiedad con automonitoreo y terapia de resolución de problemas. De problemas, es decir, problemas, ¿no? Terapia de resolución de problemas. Bueno, chicos, discúlpenme. Sí, bien, pero lo importante es que tenemos que incrementar sus habilidades de autocontrol, ¿no? Es decir, que haga cosas más efectivas. Meta, pero claro, cuando baje su ansiedad va a empezar esa meta 3 ya va a estar, ya tiene el camino hecho. Bien, mejorar tasas de reforzamiento positivo. Lewinson concibió la depresión dentro del marco de la teoría del aprendizaje, qué bien que lo escribí, y extendió formulaciones conductuales anteriores, ¿no? Que destacaban la reducida frecuencia de la actividad, en general como la principal característica que definía la depresión. Claro, tiene algo de depresión esta chica, y sus actividades parece que, sí, que son fumar y todo eso. En este caso es necesario que la paciente aumente sus actividades autogratificantes, que salga con sus amigas, que vaya a nadar, ¿no? Como darse premios reforzantes por cada logro que consiga semanalmente. Activación conductual, también terapia de resolución de problemas para mejorar sus tasas de reforzamiento positivo. Número 5. Y la meta es la activación psicofisiológica, porque la paciente ante la supervisora y al pensar en la siguiente clase, tiene una serie de respuestas nerviosas simpáticas, como aumento del ritmo cardíaco, sudoración y tensión muscular, en respuesta al estímulo temido, como si fuese una pequeña fobia, lo que siente ante la supervisora, ¿no? Esto produce conductas de evitación o escape que deben reducirse. Entonces terminamos la terapia con técnicas de relajación, con terapia de exposición, así imaginada, ¿sí? Y reestructuración cognitiva y va a quedar pianito. Tal vez ni siquiera lleguemos a la meta 5 si cumplimos bien las otras metas anteriores, ¿no? Entonces, con eso, con todo esto, va a quedar bien, según creemos. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.